Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar un poquito función cuadrática, ¿sí? Acuérdense que la función cuadrática es una función, es un dibujo de una parábola cuando nosotros la graficamos en los ejes X e Y, ¿sí? Y vamos a tener ciertas cosas para ir analizando. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que toca o atraviesa al eje X, ¿sí? Por ejemplo, en estos dos casos van a ser en el -4 y en el 2, estas van a ser nuestras raíces. Yo lo que hago es acordarme, bueno, en el piso, por lo general las plantas tienen las raíces, así que acá van a estar las raíces en el eje horizontal. Y en el eje vertical, en este caso donde atraviesa, va a ser en el 8. Esa va a ser mi ordenada al origen. Otra cosa que podemos analizar también es la simetría, ¿sí? Si ustedes ven en la parábola, va a haber una simetría con respecto a una recta en particular que va a estar verticalmente. Esta recta, que en este caso siempre, cuando nosotros tenemos dos raíces de la función cuadrática, vamos a observar que el punto medio entre las dos raíces va a contener esto se llama eje de simetría, que es el que va a contener al vértice de mi función. Ese vértice va a ser el único punto que no va a compartir ninguna abscisa con nadie, o sea, ninguna imagen con otro valor de x. Por ejemplo, acá estas dos raíces comparten una misma imagen, que es la imagen 0 para esa función. Por ejemplo, cuando vale -3 y 1, va a compartir también la misma imagen, que probablemente sea entre 5 y 6. A medida que se va acercando, se van a ir, siempre son como compañeros, ¿sí? Los que se van a ir formando, porque esta parábola es simétrica. Por eso está esto que funciona como un espejo, lo mismo pasa de un lado que del otro. Y este es el único que no tiene compañero. Este se llama vértice, ¿sí? Que funciona como punto máximo o como punto mínimo. En este caso, como las ramas de esa parábola van hacia abajo, se dice que tiene concavidad negativa, ¿sí? Concavidad negativa porque las ramas van así, hacia abajo. Ahora, si la concavidad hubiese sido positiva, ¿sí? Donde yo tengo, por ejemplo, esta función, ¿sí? Tengo concavidad positiva y además tengo el punto vértice que va a ser el mínimo de mi función. En este caso, este vértice va a funcionar como punto máximo. Esas son unas cositas que tenemos que plantear antes de arrancar al pasaje de la forma polinómica, factorizada y canónica. Con respecto a las distintas formas, ¿sí? En la forma polinómica nosotros vamos a tener la función desarrollada con un número. Las letras van a representar números en mi función. La primera va a estar multiplicada por el x al cuadrado, ¿sí? Siempre los números que están adelante de las x funcionan multiplicándose, son factores de multiplicación. Estos coeficientes, ¿sí? Lo que se usan en la fórmula resolvente para calcular las raíces de cualquier función cuadrática. ¿Cuál es la fórmula resolvente? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a, en donde solamente nosotros acá en esta fórmula vamos a reemplazar los valores, ¿sí? Ahora después vamos a ver un ejemplo. Y me dice que el término c es la ordenada al origen. Este, que es el término independiente de la función cuadrática, va a ser la ordenada al origen, que era el que cortaba el eje y. La forma canónica a nosotros nos va a indicar, ¿sí? Que el xb, este que me aparece acá, que también van a ser números, todos los que están en verde son números, recuerden, son constantes. Ese xb y el ib, que esto es un par ordenado, recuerden que el primero es una coordenada en x y el segundo una coordenada en y, va a ser el vértice de la función, que es el punto que nosotros dijimos que podía ser un máximo o podía ser un mínimo y es el que se encuentra en el eje de simetría. Y por último, la forma factorizada es aquella que me da a mí
el x1 y el x2, que son ambas las raíces de esa función cuadrática. Ahora vamos a ir con un ejemplo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, de forma polinómica para pasar a forma canónica y factorizada. Vamos a tener f de x va a ser x al cuadrado menos 4x más 3. Primero vamos a fijarnos cuáles son los tres coeficientes, ¿sí? El coeficiente a es el que acompaña a la x al cuadrado. Como no hay ningún número, se dice que es un 1. El b va a ser menos 4 y el c va a ser 3. Que el c, yo ya sé que es la ordenada al origen. Una vez que tengo todos esos datos, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular las raíces. ¿Cómo calculo las raíces? Reemplazando en mi fórmula resolvente y realizando las cuentas. Una vez que reemplazo, empiezo a resolver. Recuerden que en la raíz, como tenemos una potencia, tenemos multiplicaciones, tenemos resta, hay que separar en términos. O sea que tengo que hacer primeramente la potencia. Si recuerden que la potencia es multiplicar la base 2 veces por sí misma. Y después realizo las multiplicaciones. Y por último resto ambos resultados. Y luego voy a poder resolverlo de adentro de la raíz. Así que vamos paso por paso. Menos 4 al cuadrado significa que voy a multiplicar el menos 4 por el menos 4. Eso con la regla de signos. ¿Sí? Recuerden que si yo tengo signos iguales, negativo con negativo, positivo por positivo, me va a quedar positivo. Y si yo tengo signos diferentes, sea en el orden que sea, me va a quedar negativo. Entonces, al multiplicar negativo por negativo, voy a obtener un resultado positivo y 4 por 4 es 16. Me va a seguir adentro de la raíz cuadrada, ¿sí? El 4 no se va a modificar y abajo puedo resolver la multiplicación de 2 por 1, que es 2. Una vez que tengo eso, pongo la resta, 4 por 1 por 3, los puedo hacer todos así seguiditos, ¿sí? O uso la calculadora y me queda 12. Ahora hago la resta, 16 menos 12 me queda 4, por ende me queda la raíz de 4. Que para calcular una raíz cuadrada estoy buscando un número que multiplicado 2 veces por sí mismo me dé 4. Ese número va a ser el 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4. Una vez que llego a resolver toda la raíz y todo, voy a obtener dos resultados posibles, que es ese más y ese menos que nosotros vemos ahí. Hay un resultado que yo lo voy a poner con el más, ¿sí? Voy a poner todo lo que estaba ahí, pero con un más. Y va a haber otro que lo voy a poner con un menos. Ahora, resuelvo primero lo de arriba, la suma o la resta. 4 más 2 me queda 6. 6 partido entre 2 o dividido entre 2, que es 6 medios, me va a quedar como resultado 3. Ese 3 que está ahí va a ser una de mis raíces, x1 o x2. ¿Sí? Es indistinto el valor que ustedes le pongan como del x sub 1 o x sub 2. 4 menos 2 va a quedar 2, dividido 2 va a ser el 1. Y esa va a ser la otra raíz. Entonces nosotros ya encontramos lo que serían nuestras dos raíces. Al tener ya nuestras dos raíces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pasarlo a forma factorizada. ¿Por qué? Porque el x1 y el x2 eran mis dos raíces. Ahora, acá, adelante de todo, ¿sí? Va a haber un término que es el término a, que es el mismo coeficiente principal que mi función tenía antes, ¿sí? Recuerden que el término a era este, el término b era este y el término c era este. Entonces el término a va a seguir estando igual. Por ende va a ser 1. Pongo acá f de x va a ser 1 por cuánto, x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz, ¿sí? ¿Cuál era la primera raíz que nosotros encontramos? 3. ¿Y la otra cuál es? 1. Así que acá voy a reemplazar 3 y 1. Y ahí ya estaría pasado a la fórmula factorizada, ¿sí? Donde encontraría solamente las raíces a primera vista, ¿sí? Yo sé cuáles son esas dos raíces, que son las que intersecan al eje X. Ahora, para pasar a forma canónica, lo que vamos a tener que necesitar, ¿sí? Es el eje de simetría y el vértice. Que el eje de simetría en realidad es el XB. Para encontrar ese vértice, primero yo tengo que sacar la coordenada del X del vértice.
¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a acordar de esta fórmula, de la fórmula resolvente, pero le vamos a sacar la raíz. Al sacarle nosotros la raíz, ¿qué me queda? Menos b dividido 2 por a. Eso es la cuenta que nosotros vamos a realizar. Menos b multiplicado 2 por a. Nosotros ya sabíamos que el b vale menos 4 y el menos b siempre es el opuesto, con el signo contrario. O sea que acá me va a quedar 4 positivo. Dividido 2 por a, que a es 1. 4 dividido 2 me quedaría entonces, multiplico lo de abajo y me queda 2. El x igual a 2 va a ser mi coordenada del eje de simetría. Una vez que yo obtengo el xb, ¿qué voy a hacer con ese valor? Lo voy a reemplazar. ¿Cómo lo voy a reemplazar? En mi función original. Esa función original, en vez de tener f de x, como ven acá, voy a tener f de 2. ¿Cómo voy a hacer entonces? En vez de que me aparezca cada vez que me aparecía la x, ahora me van a aparecer ¿qué? Me van a aparecer 2. Va a ser entonces 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Recuerden de, primeramente, separar en sumas y en restas, separar en términos, ¿sí? Y empezar a resolver. 2 al cuadrado me queda 4, 4 por 2 me queda 8. Y el último es el 3. O sea que f de 2 me va a quedar 4 menos 8. Yo gasto más de lo que tengo. Y la diferencia entre un número y otro es de 4. O sea que voy a deber 4. Si debo 4 y voy a pagar con 3, me va a quedar un peso debiendo, ¿sí? O sea que tengo la imagen para cuando x valga 2 va a ser menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el vértice va a tener coordenadas x e y, ¿sí? En donde x ya sabíamos que era 2 y el y va a ser menos 1. Ahora vamos a graficar cómo me quedaría la función. Vamos a ver todos los datos que nosotros teníamos. A partir de esta forma, la forma polinómica, sacamos las raíces con la fórmula resolvente. Las raíces eran las que cortan ¿a quién? Al eje X, ¿sí? Este es el eje X, el horizontal, y el vertical es el Y. En 3 y en 1 voy a tener raíces. Entonces, 1, 2, 3, 4. En el 1 y en el 3 voy a tener mis dos raíces, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa tengo? Tengo el eje de simetría, que es este también, el XB. También funciona como eje de simetría, que va a ser en x igual a 2. Acuérdense que era el punto medio entre las dos raíces. Si es que tengo las dos raíces, hay algunos casos que solamente tengo una sola raíz. Y hay veces que no tengo ninguna, que no toca en ningún momento el eje x. Entonces, el eje de simetría va a estar sobre x igual a 2, que lo marcamos con una línea punteada para ver más o menos cuál sería, ¿sí?, el espejo que se me va a formar. O sea que sobre el x igual a 2, con imagen menos 1, o sea con la y igual a menos 1, voy a estar en esta recta de acá, pero voy a bajar una unidad. O sea que voy a estar acá. En la intersección de ambos, este va a ser el vértice de mi función. ¿Qué otra cosa sabemos de esta función? Además de las raíces, del vértice, del eje de simetría, ¿qué otra cosa teníamos para analizar? La concavidad y la ordenada del origen. La ordenada del origen nosotros sabíamos que era 3. ¿Por qué? Porque la forma polinómica a mí me decía, rápidamente yo puedo identificar cuál es la ordenada del origen, que en este caso va a ser 3 positivo y se ubica sobre el eje Y, el vertical. Subo 3 unidades y este va a ser entonces mi ordenada del origen. Y ahora, si nosotros nos fijamos que tiene que pasar por este punto, por este y este punto, la función cuadrática va a ser como una cosa así. Va a tener ¿qué tipo de concavidad? Positiva, ¿sí? Y si nosotros nos fijamos cuál era el término A que nosotros teníamos, este de acá, era positivo, ¿sí? Entonces, como es positivo, la concavidad se dice que es positiva. Entonces, trato de unir lo más prolijamente posible y lo más simétricamente posible.
concavidad positiva. Y ahí ya estaría graficada, ¿sí? Por último nos va a quedar desarrollar la forma canónica, ¿sí? Nos va a quedar reemplazar que los datos que nosotros encontramos. Entonces acá como me quedaría expresado la fórmula f de x va a ser ¿qué? A, ¿quién era? 1. X menos el xb, ¿quién era? Era este 2 que nosotros encontramos acá. Eso va a estar elevado al cuadrado, más ¿qué? Más ib. El ib era negativo, entonces lo voy a poner como negativo. Si nosotros queremos esto, por ejemplo, lo podemos juntar, entonces positivo y negativo me va a quedar negativo por la regla de signos, que nosotros ya vimos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo pasar de forma canónica o factorizada, teniendo alguna de estas, a forma polinómica o a la otra. Vamos a ver primeramente qué tipo de forma estamos hablando, ¿sí? En este caso tiene dos términos que están multiplicados, ¿sí? Tiene un término adelante, un número adelante. Y al tener ya dos términos separados, entre paréntesis multiplicados, yo sé que va a ser la forma factorizada, en donde este número de acá y este número de acá van a ser mis dos raíces, ¿sí? Entonces estoy hablando de la forma factorizada y la voy a tener que transformar o pasar a forma polinómica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a aplicar una propiedad que es la propiedad distributiva para que todos los términos de esta función me queden desarrollados, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a proceder? El primer término se va a multiplicar por todo el paréntesis que le sigue, pero no solamente va a modificar al x, sino que también se va a multiplicar por el 4. ¿Cómo voy a poner eso entonces? Me va a quedar. Primero vamos con los signos. Este va a ser un número negativo. Por algo que va a ser positivo, porque acá no me dice que es en ningún momento negativo, me va a quedar algo negativo. Y 1 por x va a seguir dando lo mismo, ¿sí? Cualquier cosa multiplicada por 1 va a seguir dando siempre lo mismo. Menos 1 por 4 positivo también me va a quedar negativo porque son signos diferentes y 1 por 4 me queda 4. Una vez que tengo eso, yo sé que lo voy a tener que multiplicar por el otro término que es x menos 2. ¿Cómo voy a seguir haciendo esto? De la misma manera. Lo voy a marcar con otro color para que lo puedan ver mejor. Vamos a multiplicar. Agarro el primer término, que es el menos x, y lo multiplico por el x del otro y por el menos 2, ¿sí? Por ambos números, por ambos términos del siguiente factor. Agarro el segundo número y lo multiplico también por ambos. O sea que voy a tener 1, 2, 3, 4 términos acá abajo desarrollados. Vamos con los signos. Menos por más me queda menos. X por x va a ser x al cuadrado. Cuando yo multiplico dos veces exactamente lo mismo, lo puedo reescribir, digamos, como potencia. Menos x por menos 2, ambos son con signos negativos, o sea, son signos iguales, me va a quedar positivo. Y 2 por x, como este número no lo conozco, solamente lo escribo como me quedaría, ¿sí? Siempre por lo general lo que ponemos es el número delante, que es el coeficiente de esta x. Vamos ahora con el menos 4. El menos 4 por el x me queda menos 4 por x. Lo escribo nada más porque como yo no conozco el valor de x, no lo puedo juntar. Menos 4 por menos 2, ese va a ser positivo porque tengo ambos signos negativos. Y 4 por 2 va a ser 8. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Tenía los 4 términos? Sí, llego a los 4 términos. Ahora, esta x es la misma que esta. Entonces, ¿por qué? Porque ambas están elevado a la 1 o tienen potencia 1. No las puedo juntar con esta que tiene una potencia 2. Ojo con eso. Entonces, mi función va a ser menos x al cuadrado. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Juntar estas dos x. Por ejemplo, si acá yo tengo 2 de algo, por ejemplo, tengo 2 cartucheras y gasto 4 cartucheras, ¿sí? Porque estoy hablando de la misma cosa, en realidad voy a deber 2 cartucheras, ¿sí? Solamente trabajo con los números, 2 menos 4,
¿sí? Si yo tenía 2 pesos y voy y gasto 4, me va a quedar 2 en contra. Y el 8 va a seguir estando igual. Esta va a ser la forma polinómica. Bien, y ahora nos quedaría pasar a la forma canónica. ¿Cómo era pasar a la forma canónica? Primero averiguo el vértice. El vértice de mi función era primero el xb, calcular, que era solamente el menos b sobre 2 por a. Nosotros ya tenemos de esta forma polinómica, tenemos que a vale menos 1, que es el número que está delante del x al cuadrado. El b va a ser el menos 2 y el c va a ser el 8. El menos b siempre es el opuesto al b que yo tengo acá, o sea que si este era menos 2, este va a ser 2 positivo. Y 2 por a, que es 2 por menos 1. Entonces, el xb me va a quedar 2 dividido menos 2, como ambos son signos contrarios, me va a quedar negativo, y 2 dividido entre 2 me queda 1. Ese va a ser la primera coordenada que yo voy a tener del x. Y la segunda que tenía que hacer, reemplazar este valor, cada vez que me aparecía la x, lo voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar f de menos 1 voy a hacer ahora. Fíjense que lo único que voy a hacer es remeter este valor, lo voy a meter en la x. Pero el valor de adelante, ¿sí? Va a seguir estando. Ojo con eso. Lo pongo con paréntesis para no marearlos. 2 por menos 1 más 8. Recuerden de separar en términos para ir resolviendo de a poco. Y acá lo primero que hago es resolver la potencia. Menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo, pero con este negativo de adelante se vuelve negativo, o sea que me va a quedar menos 1. Este voy a tener el menos 2 multiplicado por el menos 1, va a ser positivo y va a ser 2, más 8. Entonces, f de menos 1 va a terminar dando, yo acá por ejemplo puedo sumar estos dos que son positivos y restarle 1. 2 más 8 me queda 10, menos 1 va a ser 9. Ese va a ser la coordenada en y del vértice. ¿Cómo me quedaría entonces la función? F de x, que era a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice, ¿sí? Reemplazamos. Este valor lo ponemos acá, este valor lo ponemos acá, y el término a, ¿quién era? Menos 1, ¿sí? Entonces, para terminar ya ponemos x. ¿Menos quién? Menos 1. Ojo porque acá yo tengo dos signos, porque acá tenía el menos ya de la forma que nosotros conocemos como canónica. Pero este x va a ser menos 1 también. Entonces, este menos con este menos se convierte en más. Por ende yo lo puedo poner como x más 1, ¿sí? Y después completo lo demás. Esta sería entonces la forma canónica. Ahora vamos a ver cómo pasar de forma canónica a las otras dos. Acá tengo esta función, ¿sí? Que nosotros tenemos ya un término elevado al cuadrado, entonces ya puedo decir que es una forma canónica, como la anterior. Entonces, a partir de esa fórmula canónica vamos a desarrollar eso. Para eso separamos en términos, en sumas o en restas, ¿sí? Y acá en el primer término tengo una multiplicación, pero lo primero que tengo que resolver, ¿qué es? Es esta potencia de acá. Para resolver esa potencia yo tengo que saber que la potencia es multiplicar 2 veces la misma base. O sea que me va a quedar, al menos 2 lo voy a tener que multiplicar por x menos 3 2 veces, ¿sí? Y después le voy a tener que sumar a ese resultado un 1. ¿Cómo hago para resolver esto? Como lo hicimos anteriormente, ¿sí? Aplicando propiedad distributiva. Al menos 2 lo voy a multiplicar por ambos números, ¿sí? Y después a todo el resultado lo voy a volver a multiplicar por otro x menos 3. Menos 2 por x me queda menos 2x, menos 2 por menos 3 me va a quedar más 6. Todo eso lo voy a tener que multiplicar por otro x menos 3 y a lo último se le suma ese 1. ¿Cómo me va a quedar entonces esto? Vuelvo a multiplicar, primero por
agarro el primer término, lo multiplico por los dos del otro y hago el del segundo. Menos 2x por x va a ser menos 2x al cuadrado. Se juntan estas dos x, ¿sí? Formando una sola con potencia 2. Menos 2x por menos 3 va a ser positivo y va a ser 6x. 6 por x van a ser otras 6x también. Y 6 por menos 3 me va a quedar menos 18. Y después, ¿qué me queda? Por último, poner el más 1 que venía bajando desde el principio. ¿Cómo prosigo acá? Junto las que son x iguales y los números, ¿sí? Que no tienen ninguna x. Voy a juntarlos ¿para qué? Para que me quede un número multiplicado por el x al cuadrado, 1 multiplicado por el x y el término independiente que no tenía ninguna x, que va a estar el número solo. Este no se junta con ninguna, así que lo voy a bajar igual, menos 2x al cuadrado. Ahora, 6 más 6 va a ser 12 positivas por x y menos 18, si yo tenía una deuda de 18 y pago un peso, me va a quedar una deuda de 17. Llego a la forma polinómica. Una vez que llego a la forma polinómica, para pasar a la forma factorizada, donde nosotros ya sabemos que es buscando las raíces, busco cómo, reemplazando en la resolvente, que era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso dividido 2 por a. El término a es menos 2, ¿sí? Acá ya lo tenemos, a menos 2. B va a ser 12 y C va a ser menos 17. Reemplazamos los valores que encontramos acá. Acuérdense que el menos B es con el signo contrario. Y resolvemos. Ojo que cuando nosotros reemplazamos acá, tenemos varios que son negativos. El A y el C son negativos. Entonces cuando nosotros planteemos la multiplicación de acá, negativo por negativo ya me queda positivo y ese valor positivo multiplicado por otro negativo va a ser negativo. 12 al cuadrado es 12 por 12, que serían 144, y multiplico 4 por 2 me queda 8, 8 por 17 son 136. Ahora el 144 menos el 136 va a ser la raíz de 8, me quedaría, que la raíz de 8 no me da un número exacto, vamos a trabajar con números decimales, ¿sí? La raíz de 8 me queda 2,82, aproximadamente 83 si lo queremos redondear. Y me quedaría menos 12 más menos 2,83 dividido menos 4. De acá salen las dos posibilidades, ¿sí? El menos 12 más el 2,83 dividido en menos 4 y el menos 12 menos 2,83 dividido menos 4. Ponemos las cuentas en la calculadora y sacamos los resultados. Ponemos las cuentas en la calculadora y eso nos da 2,3 por un lado y 3,7 por el otro. Entonces, la función me va a quedar con el término a, que era el menos 2. Pongo el menos 2 multiplicado x menos la primera raíz, que era 2,3, y x menos la otra raíz, que es 3,7. Y ahí ya tendríamos la forma polinómica de antes y la fórmula factorizada ahora, ¿sí? No importa que me queden números decimales, hay veces que me quedan números con coma. Y eso es todo.